Hoy voy a contarte cómo terminé viviendo sola en España. Llegó el día de grabar un video que me han estado pidiendo bastante. Así que pónganse cómodos porque hoy les voy a contar cómo llegué a España. Esto no es algo que yo haya ocultado ni mucho menos. Lo que pasa es que sobre este tema yo sí hablé hace ya 2 años atrás cuando me abrí este canal, justo cuando recién acababa de llegar a España y fue mi segundo video de hecho, en el que yo conté cómo había llegado a España. En estos momentos, para salir de Cuba, la vía más fácil que hay fue la que yo hice, que fue una visa de estudio. Yo vine por estudiante, porque vine a hacer un máster a la Universidad de Sevilla, en España. ¿Cómo lo hice? Bueno, a ver, lo primero que yo tuve que hacer fue legalizar mi título, mi plan de estudio y mi certificación de nota. Lo que pasa es que ese video lo grabé en un sitio público. De fondo había una canción que no podía estar en YouTube porque, si no lo sabes, YouTube te pone copyright si hay canciones en particular que no tienen permiso como para estar en la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, yo eso no lo sabía y el video se dañó por completo porque como que no me le dieron el permiso como para que el video estuviese publicado, para que entiendan, y lo inhabilitaron y bueno, ese video yo lo tuve que quitar y pues bueno, en ese momento evidentemente prácticamente muy pocas personas aquí en España me conocían, tampoco es que yo sea muy famosa ni mucho menos, pero bueno, ahora tengo muchos más seguidores obviamente y si hay una pregunta que se repite en muchos de mis videos, que cuando hago una publicación pidiéndoles que me dejen preguntas, ustedes pues siempre me hacen es, ¿cómo llegaste a España? Y de eso vamos a estar hablando en el video de hoy. Así que bienvenidos al canal, mi nombre es Yarlet, yo soy cubana que vivo en España hace casi 3 años y comenzamos. A ver, tenemos que partir de la base de que yo siempre fui una muchacha que por mi mente pasaba la idea de en algún momento de mi vida irme de Cuba, porque yo creo que esto es algo con lo que nacemos todos los cubanos, básicamente porque vivimos en un país que no tiene ningún tipo de desarrollo, que está muy, muy atrasado, no solamente económicamente, sino en todos los aspectos, demasiado atrasado. Y yo creo que todos los jóvenes cubanos siempre tenemos eso en la mente desde que nacemos, vemos las personas de nuestra familia, nuestros amigos o quizás conocidos que siempre emigran y pues bueno, esto es algo que siempre como que tenemos en mente. Yo era algo que probablemente, bueno, probablemente no, es que yo pensaba, pero que no sabía cuándo iba a ocurrir y tampoco era una idea fija que yo tenía, porque la verdad es que no sabía ni siquiera cómo lo iba a hacer. Solo sabía que en algún momento, si se me daba la oportunidad, pues me iba a ir, pero no era algo que yo tuviese muy presente como otras personas que solamente como que tienen eso en la mente de me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. ¿Qué pasa? Yo me gradué en el 2020 de médico. Para los que no lo saben, yo hice esa carrera en Cuba y comienzo a trabajar. Cuando comienzo a trabajar, tengo como que un choque de realidad muy grande de algo que yo quizás era consciente, pero hasta que no lo viví no fui tan consciente. Antes de yo graduarme, yo vivía obviamente con mi madre, no tenía tantas responsabilidades, yo lo que tenía que hacer era estudiar, sí tenía obligaciones en mi casa, pero como tal no trabajaba, solamente estudiaba la carrera, obviamente, porque me demandaba muchísimo tiempo. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar, me doy cuenta de toda la escasez que había en cuanto a mi trabajo, porque imagínense, era médico y no había prácticamente medicamentos, no había insumos, no había cómo tratar a los pacientes, por mucho que yo trabajase o los que estaban los que me rodeaban, lo hicieron también los demás médicos, era imposible pues poder brindar una atención de calidad a los pacientes. Prácticamente teníamos que trabajar con medicina natural y tradicional, o sea, con plantas. Esa época era la época del COVID y yo tengo una anécdota que no se me olvida, que la tengo en mi mente, y es que delante de mí había una persona que necesitaba oxígeno y que no había oxígeno para ponerle, imagínense, y literalmente estaba como que con una falta de aire muy grande. Y eso fue algo que me marcó muchísimo, al igual que me marcó el hecho de que yo estaba haciendo guardias en la sala donde se atendían todos los pacientes con COVID, ¿vale? Y yo recuerdo que atendía muchísimos que cuando le hacíamos el test daba positivo, después esos pacientes se llevaban a hacer un PCR, que era la prueba que se hacía para determinar o para confirmar si realmente tenían COVID o no. Y bueno, pero imagínense que yo veía, no sé, ciento y pico de pacientes o más, y de ellos 80 salían con test positivo. Ahí hay una gran probabilidad de que al menos la mitad
sean PCR positivos, o sea, la prueba confirmatoria sean positivos. Y después a los 2 o 3 días, cuando daban los resultados de ese día que yo estuve de guardia, pues nada más anunciaban que había, no sé, 10 casos positivos. Y yo me daba cuenta de ¿saben? La mentira que decían era una falsa información, no querían dar los datos reales de lo que había. También recuerdo que una vez me obligaron, porque nosotros los médicos tenemos que poner una hoja de cargo todos los días de los pacientes que tú ves. Entonces ellos te obligaban a que tú tenías que ver diariamente 30 pacientes. Y yo estaba en un consultorio médico con otra doctora, que nunca veíamos diariamente en el consultorio como tal más de 60 pacientes y ellos querían obligatoriamente que cada una pusiéramos 30. Y ellos me dijeron que yo tenía que inventarme los nombres porque la hoja de cargo tenía que tener 30 pacientes. Y yo le decía, pero ¿cómo yo me voy a inventar algo que yo no he hecho? Y como eso, como que mil cosas más. Y yo le dije a mi madre, mami, yo es que esto no es lo que quiero, porque siento que estoy haciendo un trabajo a base de mentiras y con miles de carencias. Y a raíz de ahí, de mi primer año trabajando como médico, pues yo empecé a pensar más seriamente que me quería ir del país. A eso hay que sumarle toda la situación política que mi país estaba viviendo, en el cual cada día había menos comida, cada día había menos oportunidades, o sea, no había casi nada. ¿Para qué les voy a engañar? Algo que me marcó muchísimo también fue como que una movilización que hubo en mi país el 11 de julio del 2021, que bueno, el país prácticamente completo se levantó y hubo muchas personas presas, otras muchas que los policías mataron. Entonces yo ya me di cuenta de que cada día la situación en Cuba estaba peor. Y fue cuando tomé la decisión con mi familia de que ya era hora de que teníamos que buscar una solución para irnos de allí todos. Porque sí, aunque yo vivo ahora sola en España, la idea principal era que todos, o sea, mi madre, mi hermana, mi cuñado y mi sobrina, viniéramos a España. Y yo, obviamente. Entonces, obviamente queríamos hacerlo por una vía legal, porque la verdad es que los temas de cruzar fronteras y tal a mí nunca me han gustado. Y también pienso que siempre si hay la posibilidad de hacer las cosas de una manera bien, pues tenemos que hacerlas bien. Entonces mi cuñado y yo comenzamos a buscar un máster para venir a estudiar a España y lo conseguimos. Él es ingeniero en telecomunicaciones y yo médico. Cada uno encontramos un máster al cual nos aprobaron porque, bueno, cumplimos todos los requisitos, enviamos toda la documentación necesaria y, bueno, nos aprobaron el máster. Que realmente eso no era lo más complicado. Lo complicado era que la embajada española, pues en Cuba, nos diera el visado, porque nosotros los cubanos para todo necesitamos un visado, aunque tuviésemos el máster aprobado en España. Son una serie de requisitos que habían que tener y pues bueno, nosotros nos preparamos, teníamos todos los requisitos y nos presentamos a la embajada. ¿Qué pasa? A mí me aprueban el visado y a mi cuñado se lo deniegan. Esto fue algo que me marcó muchísimo porque para venir a España por un máster mi familia utilizó todos los ahorros que tenía, literalmente todos. No solamente los ahorros que tenía mi madre o mi hermano o mi cuñado en el banco. Yo obviamente no tenía mucho porque prácticamente llevaba menos de un año trabajando de médico cuando comencé a hacer los papeles y no tenía muchos ahorros que digamos, aunque también tenía algo. Pues no solamente utilizamos nuestros ahorros, también en mi casa se vendieron, recuerdo, televisores, neveras, aire acondicionado, bicicleta, bueno, un montón de cosas que se vendieron porque en Cuba el peso cubano tiene muy poco valor y todo era en euros, que es mucho más caro. Entonces a mi cuñado le tenían el visado y yo tengo que seguir para adelante porque a mí me lo aprobaron, recuerdo perfectamente ese día, y pues bueno, yo no podía decir, no, ya no me voy, porque ya se había invertido muchísimo dinero y me daba demasiado miedo. Entonces yo me puse bien mal porque me daba miedo venir sola a un país que no conocía. Aquí en España no tenía nadie. Y mi hermana me dijo, tú vete adelante, que mi cuñado se llama Albe, que Albe lo va a intentar de nuevo, o sea, va a pedir un recurso para poder apelar como que a esa respuesta que le dieron, ¿no? Y no te preocupes que nosotros vamos a ir para allá. Yo tuve que venir a España sola con la esperanza de que mi hermana y mi cuñado viniesen detrás. Mi cuñado apeló, nunca le dieron el visado, porque es que eso es más suerte y verdad. O sea, yo recuerdo que esa vez se presentaron como 10 personas así que yo conocía y solamente me dieron el visado a mí. Mi hermana iba a venir como por acompañante de estudio, ¿sabes? Porque está casada con mi cuñado y bueno, venía por esa vía. Y al final fue imposible. Estuvimos un año intentando
que ellos pudieran venir a España y fue imposible. Mientras tanto, yo tuve que venir para acá, para España, sola, llegar a un país totalmente desconocido, donde no tenía absolutamente a nadie, donde todo era nuevo para mí, donde yo no sabía ni siquiera, no sé, tomar el metro, porque en Cuba no existe. Recuerdo que llegué a las 10 de la noche, imagínense, totalmente perdida, porque es que yo, evidentemente, nunca había estado en España, y encima llegar de noche, yo no, ni siquiera me podía ubicar donde yo estaba. Fue bien, bien difícil ese momento de mi vida. Pero bueno, yo vine por estudios, vine a hacer un máster a España, o sea, yo siempre vine de una manera legal, porque siempre hay personas que comentan cosas que no son. Siempre tuve la esperanza de que ellos vinieran, pero eso no fue posible. Finalmente tuvieron que emigrar a Brasil porque la situación de Cuba se puso mucho peor y pues bueno, al no encontrar la vía de venir de una manera legal, pues ya tuvieron que tomar esa decisión de emigrar todos a Brasil, los cuatro. Yo siempre digo que si uno va a mirar un país, lo mejor es hacerlo de una forma legal, la verdad, porque tienes más oportunidades, porque es muy complicado estar en un lugar en el que tú no conoces absolutamente nada y encima haberlo hecho de una manera ilegal, ¿saben? Como que entrar por fronteras sin tener un visado, sin tener un permiso y ese tipo de cosas. Yo siento que mi manera de emigrar no fue para nada complicada en el sentido de que no hice una travesía como por ejemplo muchos otros cubanos que atraviesan bastantes países corriendo riesgo porque atraviesan, no sé, toda la selva de Darién, atraviesan países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, hasta Estados Unidos, se exponen porque eso es bastante riesgo, o los que vienen cruzando, no sé, Macedonia, Serbia, Macedonia, Grecia, España, porque eso es, no sé, otra vía. En ese aspecto a mí no me fue complicado porque la verdad mi vida no corrió peligro, pero yo siento que al final el emigrar en sí es complicado para todo el mundo, porque a pesar de que uno cree que la forma en la que va a llegar es lo difícil, no, lo más difícil es cuando emigras, cuando pasa ese primer mes en el que todo te deslumbra porque todo es nuevo y te enfrentas a la realidad de estar en un lugar solo, donde todo depende absolutamente de ti y donde no tienes ni siquiera un hombro en el que llorar. Y yo como siempre digo, uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no sabe cómo la terminan, porque al final yo creía que iba a estar aquí con mi familia y terminé casi 3 años después, yo sola en España y ellos en Brasil. Llevamos 2 años y 4 meses sin vernos y no sabemos cuándo lo vamos a volver a hacer, porque no sé si viste en uno de mis videos anteriores, pero a mí me denegaron el visado para entrar a Brasil, porque a pesar de que soy residente en España, como tengo la nacionalidad cubana, necesito visado para casi todos los países a los que vaya. Entonces me presenté y como que, bueno, como que no, me denegaron el visado. Entonces ahora es algo que una incertidumbre muy grande porque tú no sabes cuándo vas a volver a ver a tu familia. Y pues bueno, esa fue de la manera en la que yo emigré, en la que yo llegué a España. Eh, ya les digo, aunque mi vida no corrió peligro al emigrar, o sea, hacer el trayecto de mi proceso migratorio, al llegar a España, sí ha sido muy complicado después. Ya les digo, yo creo que lo más difícil es el después. Tú estás en Cuba y tú crees que lo más complicado es salir de Cuba, pero no, lo más complicado es después adaptarte y todo el proceso que lleva el tú como que integrarte a la sociedad, encontrar trabajo, estudiar, hacer una vida aquí. Eso es bastante complicado cuando lo haces a mi edad, por ejemplo, porque si lo haces desde niño, pues yo creo que todo es más fácil, pero ya haciéndolo en una edad adulta, pues todo se va complicando. Por si me preguntan si puedo ser médico en España, porque esto es otro tema que muchos me preguntan, porque quizás muchos no ven mi video, desde que yo llegué, bueno, como 3 o 4 meses después que yo llegué, yo puse mi proceso de homologación, el cual lleva casi 30 meses en proceso, o sea, 2 años y 5 meses o 6 casi ya, y todavía no he tenido respuesta. Esto es algo que se demora bastante porque sí, la idea es poder volver a ejercer mi carrera o algo relacionado, pero todavía no ha sido posible porque el proceso de la homologación es bastante complicado y bastante largo, cosa que entiendo hasta cierto punto, ¿no? Obviamente. Bueno, pero eso es un tema en el que no voy a entrar porque ya hace unos videos atrás dije que no iba a hablar de eso. Solamente lo menciono porque me lo preguntan mucho en los comentarios porque yo sé que obviamente todo el mundo no siempre ve todos los videos. Y bueno, eso es un poco a modo de resumen mi historia para los que siempre me preguntan. Y bueno, aquí ya está la respuesta. Es un video que me cuesta hacer porque es un video que me pone triste y que no he llorado porque no quiero llorar porque yo ya dije que por estas cosas no voy a seguir llorando. Pero bueno, ya por fin me salió, ya se los he contado, aquí lo tienen, así que déjenme en los comentarios todo lo que quieran saber, yo se los responderé encantadísima. No olviden, como siempre les digo, que les deseo lo mejor. Un besito grande para todos y nos vemos en el próximo video.
Chao.